Y si te dijera que lo que más te duele no es lo que recuerdas, sino lo que fue silenciado durante toda tu infancia, hoy vamos a hablar de una verdad profundamente ignorada, una que permanece oculta bajo la apariencia de una familia funcional. Los eventos adversos en la infancia, conocidos como ESES, han ganado notoriedad por su impacto devastador en la salud mental y física. Pero lo que casi nadie menciona es cómo estos estudios suelen pasar por alto un tipo de trauma que se disfraza de normalidad, el que proviene de familias narcisistas. ¿Cómo es posible que algo tan destructivo sea tan invisibilizado? Otto Kernberg, uno de los psicoanalistas más influyentes en el estudio del narcisismo patológico, advirtió con fuerza sobre los daños estructurales que provoca crecer en un entorno dominado por dinámicas narcisistas. En estas familias, el niño no solo es manipulado emocionalmente, sino que se le enseña a dudar de su propia realidad. A menudo, los padres proyectan sus propias inseguridades y carencias en sus hijos, utilizando el control, la idealización y la devaluación como herramientas de poder emocional. Y aún así, cuando se evalúan los ACEs, estos patrones pasan desapercibidos porque no dejan moretones visibles ni registros médicos. Pero ¿qué pasa dentro de un niño que ha sido moldeado por el amor condicional de una madre narcisista o por la frialdad calculada de un padre egocéntrico? Según Kernberg, se construyen defensas psíquicas extremadamente rígidas, basadas en escisión, idealización y negación. Estas defensas no solo deforman la percepción del mundo, sino que impiden al individuo desarrollar una identidad estable. Muchos adultos cargan con síntomas de ansiedad, depresión o relaciones tóxicas sin jamás conectar estos síntomas con el origen real, un sistema familiar que los invalidó emocionalmente desde el principio. Este tipo de trauma es un enemigo. No grita, no golpea, no amenaza, pero su veneno se infiltra lentamente, haciéndote creer que el problema eres tú. El niño que intenta sobrevivir en una familia narcisista aprende a anularse, a sobreadaptarse, a sacrificarse por la validación de figuras parentales emocionalmente empobrecidas. Y cuando ese niño crece, se convierte en un adulto funcionalmente roto, atrapado entre el deseo de agradar y el vacío de no saber quién es realmente. Y todo esto, increíblemente, queda fuera del radar de las investigaciones más comunes sobre trauma infantil. Hoy vamos a desentrañar por qué los ACEs han ignorado este tipo de trauma y cómo las enseñanzas de Otto Kernberg nos ofrecen una comprensión mucho más profunda y precisa de las heridas psicológicas que muchos ni siquiera saben que llevan. Si alguna vez sentiste que algo estaba mal en tu infancia, pero nadie más lo notó, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque vamos a iluminar lo que otros han preferido mantener en la sombra. En muchas casas, donde aparentemente todo funciona bien, reina una atmósfera invisible que aplasta lentamente la identidad del niño. Otto Kernberg nos enseña que el narcisismo no es solo una exageración del amor propio, sino una organización patológica de la personalidad que puede moldear todo un sistema familiar. Cuando uno o ambos padres presentan rasgos narcisistas severos, la dinámica dentro del hogar se transforma en un campo minado emocional, donde el afecto se convierte en una moneda de cambio y la validación depende de la sumisión total. La infancia, que debería ser el terreno fértil para la formación del yo, se convierte en una prisión invisible. El niño criado en una familia narcisista no aprende a ser, sino a complacer. Su valor depende exclusivamente de su utilidad emocional. Para los adultos que deberían cuidarlo, Kernberg destaca cómo el narcisismo patológico se manifiesta en relaciones objetales. Distorsionadas, los padres no ven al hijo como un sujeto autónomo, sino como una extensión de sí mismos. Esto impide el desarrollo de una identidad sólida, porque toda emoción, necesidad o pensamiento que contradiga el ideal narcisista del progenitor es inmediatamente castigado, ignorado u ridiculizado. El niño aprende, desde muy temprano, que ser el mismo no es seguro. Y aquí aparece uno de los mecanismos más perversos de esta dinámica en la escisión. Según Kernberg, la mente del niño, al no poder integrar las partes buenas y malas de sus cuidadores, divide la realidad en extremos. Papá puede ser un dios o un tirano. Mamá puede ser una salvadora o una bruja. No, Grises. Esta estructura mental, que debería evolucionar con el tiempo, queda congelada. El resultado es una forma de pensamiento dicotómico que persiste en la vida adulta, generando relaciones inestables, ansiedad crónica
y una búsqueda constante de aprobación externa. El trauma, aunque invisible, marca cada rincón de la existencia. Lo más doloroso es que estos niños muchas veces ni siquiera saben que fueron víctimas. No hubo abuso físico ni gritos constantes, ni abandono evidente. De hecho, muchos padres narcisistas cumplen con todos los estándares sociales y proveen, educan, sonríen, pero por dentro, el niño se va apagando. No se le permite sentir rabia, tristeza, ni siquiera alegría genuina, si ésta no encaja con la narrativa familiar. La represión emocional se vuelve su segundo idioma, y así, mientras las estadísticas sobre ACEs ignoran estas realidades, millones de personas crecen con heridas psíquicas no reconocidas por ningún sistema de salud mental tradicional. La mirada de Otto Kernberg ofrece una brújula ética y clínica para comprender este dolor silenciado. Él no solo diagnostica, sino que revela cómo el narcisismo parental moldea la estructura del yo, debilitando su capacidad de integración. Entender esto no es simplemente un ejercicio intelectual, es una forma de validar experiencias que han sido negadas durante toda una vida, porque solo cuando nombramos el trauma, podemos comenzar a sanarlo. A uno de los conceptos centrales en la obra de Kernberg es el funcionamiento defensivo de la personalidad narcisista. Para sobrevivir en una familia dominada por este tipo de estructura, el niño no solo aprende a reprimir sus emociones, sino que desarrolla mecanismos psicológicos complejos que se convierten en parte de su identidad. La escisión, la negación y la proyección se vuelven herramientas esenciales para lidiar con una realidad interna caótica y una externa hostil. Pero estos mecanismos, aunque funcionales durante la infancia, terminan siendo desadaptativos en la vida adulta. La escisión, como ya vimos, divide al mundo en blanco o negro, pero también divide al propio yo. Muchos adultos que crecieron en estas familias no se reconocen, viven en conflicto interno constante, atrapados entre una parte que busca reconocimiento a toda costa y otra que se siente vacía, indigna o simplemente perdida. Otto Kernberg señala que esta división interna no permite la construcción de una identidad cohesiva. El sujeto no sabe quién es porque nunca tuvo el permiso de ser. Otro mecanismo frecuente es la idealización. El niño aprende a colocar al padre narcisista en un pedestal para evitar el colapso emocional. Esta idealización se traslada a las relaciones adultas, generando vínculos codependientes, relaciones tóxicas o expectativas irreales. Por otro lado, la devaluación también entra en juego. Cuando alguien no cumple con los estándares imaginarios, es automáticamente descartado o despreciado. Esta oscilación entre idealizar y despreciar genera un ciclo destructivo en las relaciones personales, donde el amor y el odio coexisten peligrosamente. La negación, por su parte, permite que el individuo minimice o rechace completamente su experiencia traumática. Esta defensa es particularmente peligrosa porque perpetúa el silencio interior. Kernberg advirtió que los pacientes con estructuras de personalidad narcisista muchas veces no buscan ayuda porque no reconocen el sufrimiento emocional como válido, y aquellos que sí buscan ayuda lo hacen desde un lugar de confusión e inseguridad, temiendo que sus sentimientos no sean legítimos. Este miedo es un eco del castigo emocional sufrido durante la infancia, cuando estos mecanismos se vuelven crónicos. El costo emocional es inmenso: ansiedad, depresión, dificultades para conectar con otros, sensación de vacío existencial. Nada de esto aparece en los cuestionarios tradicionales sobre ACEs, y sin embargo, es un tipo de trauma que destruye desde adentro. Solo cuando entendemos estos mecanismos como intentos desesperados de protección, podemos comenzar a transformarlos. Y ahí es donde la mirada de Kernberg se vuelve fundamental, porque no solo identifica el daño, sino que ofrece un camino hacia la integración psíquica. Dentro de las familias narcisistas, el niño no solo es condicionado a comportarse como los padres esperan, sino que se ve obligado a construir lo que Otto Kernberg denominaría un falso self. Este yo falso no es más que una máscara emocional diseñada para sobrevivir. Se trata de una identidad construida desde afuera hacia adentro, complaciente, adaptada, obediente, funcional. Pero el verdadero yo queda reprimido, silenciado, congelado en el tiempo. Y lo más alarmante es que la persona llega a confundir esa máscara con su verdadera esencia. El falso self surge como un intento de mantener la conexión con figuras parentales emocionalmente indisponibles o peligrosamente invasivas. En este contexto,
el niño aprende que expresar sus emociones genuinas representa una amenaza. ACQ se adapta y sonríe cuando quiere llorar, se calla cuando algo le duele, y con el tiempo deja de saber lo que realmente siente. Otto Kernberg observó en sus pacientes que este tipo de estructura narcisista lleva a una fragmentación del yo. La persona opera desde un rol, no desde una experiencia interna auténtica. Esta pérdida de identidad no desaparece con el paso del tiempo. Al contrario, se intensifica en la adultez. Muchas personas que crecieron en hogares narcisistas sienten que están actuando todo el tiempo. Cambian de personalidad según el contexto, buscan la aprobación de manera compulsiva y sienten un profundo vacío cuando están solas. El falso self, que alguna vez fue una solución, se convierte en una cárcel. La desconexión con el mundo emocional impide establecer vínculos profundos y genera una sensación de alienación constante. En Kernberg también advierte que el falso self puede llevar a una vida de logros externos sin sentido interno. Es decir, la persona puede tener éxito, reconocimiento, incluso relaciones estables, pero en el fondo no se siente viva. No hay una integración entre lo que se muestra y lo que se siente. La congruencia emocional está rota. Esta es una herida invisible que muchas veces se confunde con depresión, burnout o crisis existencial, pero cuyo origen se remonta a una infancia emocionalmente desnutrida. Recuperar el verdadero self implica un proceso terapéutico profundo. No se trata solo de recordar el pasado, sino de reintegrar las partes fragmentadas del yo. Kernberg insiste en la importancia del trabajo clínico orientado a confrontar las idealizaciones, desmontar las defensas rígidas y permitir que emerja una identidad más integrada. Es un proceso doloroso, sí, pero también liberador. Polk, solo quien se encuentra a sí mismo puede comenzar a sanar de verdad en una de las grandes tragedias del trauma narcisista es que no se detiene en quien lo sufre. Si no se trabaja de manera consciente, se transmite de generación en generación. Otto Kernberg habló sobre cómo las estructuras de personalidad se replican dentro de los sistemas familiares. Padres con rasgos narcisistas suelen criar hijos que o bien replican esas mismas conductas o bien se convierten en víctimas crónicas de ellas. El trauma emocional no procesado se hereda, no solo en palabras o acciones, sino en silencios, en gestos, en lo que no se dice. A muchos adultos que crecieron en este tipo de hogares se prometen ser padres completamente diferentes, pero sin una revisión profunda de sus heridas, es muy fácil caer en las mismas trampas. La rigidez emocional, la necesidad de control, la invalidación sutil, todo esto puede repetirse sin intención. Kernberg señala que una estructura narcisista no siempre se expresa con arrogancia o grandiosidad. A veces se disfraza de sobreprotección, de sacrificio excesivo o de una necesidad compulsiva de que los hijos sean felices. A la repetición intergeneracional también afecta a las relaciones de pareja. Alguien que creció aprendiendo que el amor se gana, no que se recibe incondicionalmente, tenderá a vincularse desde la carencia. Buscará relaciones donde tenga que demostrar constantemente su valor, reviviendo la dinámica infantil con sus padres. Esta es una de las razones por las que muchas personas repiten vínculos tóxicos, aunque racionalmente sepan que les hacen daño. Están buscando de manera inconsciente reescribir un pasado que nunca cerró. El legado invisible del trauma narcisista se manifiesta también en la forma en que una persona se trata a sí misma. El diálogo interno suele estar lleno de crítica, exigencia y autoabandono. No es casualidad. Es la voz internalizada de esos padres que solo daban amor cuando todo estaba bajo sus reglas. Kernberg nos recuerda que sanar implica identificar esas voces, diferenciarlas del propio ser y aprender a construir una narrativa emocional propia. Una que no esté dictada por el miedo ni la culpa. En romper con esta cadena requiere un acto de valentía. No basta con querer hacerlo diferente. Hay que mirar de frente el dolor, cuestionar lo aprendido y darse el permiso de sentir lo que fue negado por tanto tiempo. En palabras de Kernberg, es necesario reintegrar las experiencias emocionales escindidas para alcanzar un yo más sano. Solo así se puede ofrecer a los hijos, a la pareja y a uno mismo una forma de amor que no esté contaminada por las sombras del pasado. Aceptar que fuimos víctimas de un entorno narcisista no es sencillo. Muchas personas se resisten a este reconocimiento porque implica revisar vínculos que aún duelen, porque desafía la imagen idealizada que tienen de su familia, pero como
Kernberg subraya: no hay crecimiento sin confrontación. Sanar el trauma oculto comienza por nombrarlo, por darle un lugar en la historia personal. Negarlo solo perpetúa el dolor y lo proyecta sobre las relaciones actuales. Reconocer no es culpar, es asumir con madurez que lo vivido dejó huellas profundas. El proceso terapéutico inspirado en los lineamientos de Kernberg no es lineal ni cómodo. Requiere tiempo, paciencia y un compromiso auténtico con uno mismo. Es necesario desmontar las defensas que durante años nos protegieron, pero que ahora nos impiden vivir plenamente. Significa transitar por el duelo de lo que no fue, a la infancia que merecimos, los abrazos que faltaron, las palabras que nunca llegaron. Pero también significa abrirse a la posibilidad de una nueva forma de existir, más libre, más auténtica, más conectada. Una parte crucial de este camino es resignificar la historia. Kernberg propone que el individuo puede reestructurar su personalidad cuando se enfrenta de forma consciente y emocional con los conflictos internos que arrastra desde la infancia. No se trata de borrar el pasado, sino de reinterpretarlo con una mirada más compasiva y realista. Al hacerlo, el dolor deja de ser una carga y se convierte en una fuente de sabiduría. Las heridas no desaparecen, pero dejan de sangrar a hoy. Millones de personas viven atrapadas en una narrativa que no eligieron, pero existe otra opción. Se puede aprender a reconocer las señales del trauma emocional. Se puede romper el ciclo. Se puede construir una identidad basada en lo que uno siente, no en lo que otros esperan. El legado de Kernberg no solo es clínico, es profundamente humano. Nos recuerda que incluso quienes fueron moldeados por el dolor pueden reconstruirse. Desde la verdad emocional en sí, este video resonó contigo. Es porque quizás algo dentro de ti lleva tiempo buscando respuestas. No estás solo. El primer paso para sanar es dejar de invisibilizar lo que viviste. Permítete mirar hacia adentro con honestidad y sin juicio, porque mereces una vida en la que puedas ser tú mismo, sin miedo, sin máscaras, sin cargas heredadas. Y eso comienza, precisamente, reconociendo el trauma que tantos prefieren ignorar. En llegar hasta aquí, no es poca cosa. Si permaneciste durante todo el video, es porque algo dentro de ti ha empezado a despertar. Lo que compartimos hoy no son simples conceptos teóricos, sino fragmentos de verdades emocionales que muchas personas han tenido que esconder para sobrevivir. Otto Kernberg nos regaló una mirada profundamente humana sobre el narcisismo, no para juzgar, sino para comprender. Comprender que el trauma no siempre deja cicatrices visibles, pero sí puede habitar cada rincón de la identidad que construimos sin saberlo a nada. A lo largo de este viaje exploramos cómo las familias narcisistas crean una atmósfera que sofoca el verdadero ser, cómo se forman mecanismos de defensa que acaban aislándonos de nosotros mismos, cómo se hereda el dolor de generación en generación y, finalmente, cómo se puede transformar esa herida en un punto de partida para la sanación. Nada de esto es fácil, pero mirar hacia adentro, con valentía, es el primer acto radical de amor propio que podemos realizar hoy. Quizás más que nunca. Necesitamos aprender a nombrar lo que nos dolió, a darle un lugar a lo que nos confundió y sobre todo, a dejar de normalizar el silencio emocional. Si algo de lo que escuchaste resonó contigo, no lo minimices. Ese eco interior es una señal de que tu historia merece ser contada, entendida y sobre todo, liberada del peso del secreto. Porque el trauma que no se nombra se convierte en destino, pero el que se reconoce se puede transformar en libertad. Y recuerda, no estás solo. Somos muchos los que estamos en este camino, reconstruyendo pedazo a pedazo la historia que nos contaron, para que por fin podamos escribir la nuestra, una historia donde el amor no se gane con sacrificios, donde el llanto no se vea como debilidad, y donde podamos ser quienes somos, sin miedo al rechazo. La herida puede haberte marcado, pero no tiene por qué definirte. Tu valor no depende de cuánto agrades, sino de cuánto te permitas ser auténtico. Si este contenido te tocó, si sentiste que pusimos palabras a lo que por años no supiste cómo explicar, te invito a quedarte cerca. Suscríbete al canal para que sigamos explorando juntos estos temas que tanto necesitan visibilidad. Dale, like, si este video te aportó algo valioso, y por favor, cuéntame en los comentarios, en qué parte de tu historia personal sentiste que más se reflejó lo que hablamos hoy. Leer tus experiencias no solo enriquece la conversación, sino que puede ayudar a otros a sentirse menos solos. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces,
No dejes de buscar tu verdad.